observando. Pero también hay temas, por ejemplo, que comúnmente no los tomamos en consideración, como por ejemplo la analítica, la tradicional, como que dice, la que siempre estamos utilizando es hacer temas de máquinas de recomendación y ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, también nosotros podemos llevar esto al HR Analytics, que es Human Resources, ¿no? Recursos humanos en la analítica. Entonces, miren que esto se puede permear para todas las áreas de la organización y sobre esto, obviamente, es lo que queremos conversar el día de hoy. Miren, una de las principales particularidades en este caso de la analítica, no sé por qué no se me carga, hay un problemita ahí, es iniciar por donde, ¿no es cierto?, por donde somos nosotros. Prácticamente nosotros estamos trabajando ya 12 años en el mercado, estamos trabajando en proyectos y en capacitación, obviamente, en algunos países. De hecho, estamos entregando capacitación a varias personas de distintos países de la región, específicamente de Colombia, de Perú, de Panamá, de Bolivia, ¿sí? Entonces, hemos podido entrenar pues a todas estas personas y sobre esto, déjenme ver, aquí pasó algún problema en la diapositiva, pero no hay problema. Entonces, partiendo de ahí, pues nosotros estamos siempre con este propósito para ustedes y para la sociedad, que es que sientan la emoción de ser confiando en la información. Miren que esta es una de las particularidades en cuanto al tema de datos, sí, el tema de información, que hoy en día, pues, por más que todos queramos decir que no, pues los datos se han convertido en realidad en el motor de las organizaciones. Y obviamente si nosotros confiamos en la información que nosotros mantenemos en nuestras organizaciones, sean estas pequeñas, medianas o grandes, pues vamos a tener una gran oportunidad de expansión y una gran oportunidad realmente de mejorar y establecer, en este caso, mejor competitividad con relación a nuestros competidores, para la redundancia. Entonces, ahora hay oportunidad en pospandemia. Sí, en pospandemia, porque en la mayor parte de países, ¿no es cierto?, ya hubo vacunaciones, ¿no es cierto? Y de hecho, pues el crecimiento de ciertas industrias se ha dado sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Por esto, por ejemplo, Netflix tuvo crecimientos de alrededor de doble dígitos, ¿no es cierto? Comúnmente, hoy en día, pues estamos consumiendo mucho más temas de streaming, ¿no es cierto? Estamos consumiendo ya mayores temas en este caso, de televisión, en este caso, vía streaming, como Netflix, como Disney, HBO Plus, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, pero por detrás, en este caso, para nosotros y para todas las personas que miramos este tipo de aplicativos en streaming, se tienen configurados, por ejemplo, acá en Netflix, 1.300 clústeres de recomendación. Sí, y estos clústeres de recomendación obviamente están basados en la preferencia de las películas y de las series que nosotros estamos viendo a diario, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las series que ven sus hijos, en las series que ven ustedes, que ven en este caso su familia, pues se configura basándose en eso, estos clústeres de recomendación. Y día a día se van ejecutando para que ustedes salgan las opciones o las mejores opciones, las películas que más se parezcan, las series que más se parezcan a sus gustos. Entonces, es uno de los temas que tenemos aquí. El 80% de estos suscriptores miran esta selección que viene desde las máquinas de recomendación, ¿no es cierto? Y en el año 2016, por ejemplo, se estimó que solo el 20% de todas las opciones de títulos suscritas se hicieron por la cuenta propia, ¿no es cierto? Entonces, todo lo demás vino de las máquinas de inteligencia artificial. Esta fuente es de Business Insider, por ejemplo. Y es así como Netflix y el resto de plataformas pues tienen sus generado, en este caso, recomendaciones para nosotros. Aplicaciones reales, industria automotriz, por ejemplo, ahorros de $3 millones, rotaciones de inventarios de más de 2 veces al año, satisfacción de clientes, rentabilidad, cumplimiento con las marcas, y esto obviamente con la predicción de la demanda con optimización del inventario, generando pedidos automáticos. Recordemos que todo el tema de la analítica avanzada pues va siempre al tema de la automatización, optimización y simulaciones. En industria farma también, años 2019, por ejemplo, optimizaciones mayores a $2 millones, disminución de backorder, satisfacción de clientes, rentabilidad y obviamente todo esto también apalancado por detrás con el análisis predictivo, ¿no es cierto? Predicción de la demanda, demand forecasting, en este caso, con la optimización del inventario, es decir, se automatiza y se mejora todo el tema de la cadena de suministros. Entonces,
Por detrás existe pues todo esto y todas estas mejoras apalancadas específicamente con lo que tiene que ver la analítica avanzada. Y ahora, ¿cómo logramos hacer esto? Miren que es el permear, ¿no es cierto? Es ir desde aquellos desde aquellos problemas que tenemos en la organización, que son obviamente problemática que está a un nivel alto, hasta lo que nosotros vamos haciendo en la parte operativa. Fíjense que comúnmente no se habla de esto, lo que se habla comúnmente en estos webinars, en los cursos, es cómo voy a programar en Python, cómo voy a programar en R. Sin embargo, acá no les dicen, yo les puedo mostrar aquí un tema de predicción, un tema ¿cómo se llama esto? De correlaciones y demás, de pétalos y demás, para decir, miren, así es como funciona la predicción. Pero lo que nosotros queremos enfocar, obviamente, ahora, es enfocar el tema empresarial, el tema de negocio, casos de uso que son reales, ¿sí? ¿Y cómo logramos generar todo esto? ¿Cómo se logra, en este caso, generar todo el tema de la competitividad, mejora, en este caso, de la toma de decisiones con respecto al futuro, dibujar su estrategia, obviamente, con el análisis de información? Y analizando la información, ¿no es cierto? Corresponde a decir que yo puedo generar un proceso del análisis de datos para causar impacto en el negocio. El proceso de la analítica es como ustedes ven acá. Este es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual nosotros iniciamos delimitando el problema. Y la delimitación del problema es la primera parte que nosotros deberíamos aplicar en nuestras organizaciones. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente cuando no delimitamos el problema, empezamos a decir, vamos a hacer análisis avanzados, vamos a hacer inteligencia artificial, dicen ahora, ¿no es cierto? Vamos a aplicar temas de machine learning y no sabemos en qué, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Entonces, por ejemplo, no delimitamos una cancha, ¿no es cierto?, en el cual se cuestione, obviamente, y se busque el núcleo de la problemática. Una vez que nosotros delimitamos esa cancha, obviamente viene el modelado del problema. Y el modelado del problema, sí, lo que tiene que hacer es definir las necesidades del negocio, generar modelos de influencia, modelos causales, por ejemplo, para determinar tal vez como un brainstorm, ¿no es cierto?, reverso, ¿no es cierto?, delimitar en este caso la problemática, sus causas, en este caso sus oportunidades, ¿no es cierto?, causas, efectos y demás, para poder, con base en eso, pues calificar una prioridad, ¿sí?, en mi organización para poder llevar hacia esta problemática, pues hacia el análisis de datos, hacia el análisis predictivo. Una vez que se modele el problema, nosotros vamos a la parte del modelado de la solución. Y el modelado de la solución, ¿sí?, tiene que ver mucho con, ahí sí, establecer el tema de datos. Ahí sí, por ejemplo, generar modelos basados en formulación y modelos basados también en algoritmos. Miren que establecer en este caso el modelado de la solución no solamente es incluir técnicas, ¿sí?, técnicas de minado de datos, técnicas estadísticas. No solamente es hablar, en este caso, con un idioma, que es el tema de algoritmos, ¿sí?, sino también es el incluir formulación. También es el incluir, en este caso, temas específicos para poder controlar, en este caso, lo que tengamos dentro de nuestra problemática. Entonces, recuerden, el modelado de la solución comúnmente, al fin de cuentas, y comúnmente se tiene varios modelos en sí que se juntan para poder llegar a establecer, en este caso, una solución específica para un problema de negocio. Luego de esto, nosotros también tenemos que presentar esta solución. Y la presentación de la solución, obviamente, es la visualización y mediante, en este caso, herramientas de Visual Analytics como Power BI o como Tableau, ¿no es cierto?, para poder crear dashboards, infografías y data storytelling, ¿no es cierto?, que me ayuden, en este caso, a finalmente entender y actuar. Sí, y el entendimiento y la actuación es impactar en el negocio. ¿Y cómo impactamos en el negocio? Pues generando conversación, generando colaboración, generando una toma de decisiones de optimización y automatización. Miren, este ciclo que yo les he puesto aquí es justamente lo que nosotros vemos en nuestro curso de análisis de datos, ¿sí?, nuestro curso de análisis avanzado, ¿sí?, o analítica avanzada, en este caso, para el negocio. ¿Por qué nosotros resaltamos todos estos 5 procesos, toda esta rueda que ustedes ven aquí? Porque eso es en realidad lo que nosotros necesitamos para ir y generar, en este caso, proyectos de analítica avanzada, proyectos de ciencia de datos per se. Sí, una vez que nosotros entendemos, delimitamos, modelamos tanto el problema como la solución, visualizamos, generamos impacto, ahí es cuando ya decimos, mira, la analítica avanzada en sí, pues se está dando de esta forma. Y ahora, para ejecutar ese proceso, nosotros obviamente ejecutamos
4 acciones. Nosotros tenemos que ejecutar 4 acciones y ejecutar 4 acciones significa identificar estas oportunidades, ver qué presupuesto tenemos, obviamente, tanto el que se va a invertir como el que yo voy a retornar. Obviamente, gestionar y manejar nuestro equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y ver en dónde vamos a impactar dentro de la organización. Ahora, cuando estamos hablando perdón, que se me pasó acá. Un segundito. Tengo alguna problemática aquí con mi... Tengo algún problemita aquí con mi diapositiva. No sé por qué no se me está... déjenme nada más, quiero mostrarles este diagrama. Y este diagrama lo que quiero mostrarles en este diagrama es cómo nosotros podemos identificar, en este caso, la problemática, fíjense. Identificar la problemática, sí, quiere decir que nosotros podamos, ¿no es cierto? Podamos identificar en dónde y cuándo y cómo voy a establecer, en este caso, el análisis de datos y la analítica. Lo que ustedes ven aquí, en este diagrama que debería mostrarse en esta diapositiva que les acabo de indicar, ¿no es cierto? Es identificar las oportunidades para poder tomar decisiones. Nosotros debemos saber y conocer en dónde vamos a ser influyentes, ¿sí? Y la influencia, obviamente, de ciertas particularidades del negocio no siempre está en lo que primero nosotros decidimos implementar con análisis de datos. Por ejemplo, comúnmente lo que las organizaciones, obviamente las organizaciones de tipo privada, sea esta pequeña, mediana o grande, sea pyme, o sea corporación o enterprise, ¿no es cierto? Lo que quiere siempre es incrementar las ganancias. Y fíjense que el incremento de las ganancias, ¿sí? Es poder generar mayor cantidad de ingresos. Generar mayor cantidad de ingresos tiene, por ejemplo, su causa, su influencia del volumen de ventas. Sí, el volumen de ventas también tiene una influencia del precio. El volumen de ventas tiene una influencia del valor percibido de la marca en el mercado. Obviamente ese valor percibido, ¿no es cierto?, de nuestros productos, va a dar patrimonio a la marca y ese patrimonio de la marca puede generar mayor valor para los grupos de interés, ¿no es cierto? Puede generar mayor valor. Ahora miren, ¿en dónde nosotros ponemos la analítica avanzada? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, fíjense que acá yo he puesto unos puntos que comúnmente son de tipo enterprise, ¿no es cierto? Que tienen, por ejemplo, como decía, los ingresos, el volumen de ventas, la disponibilidad, el inventario, las competencias de fuerzas laborales, que tiene que ver mucho con talento humano, los activos en sí, el desperdicio del trabajo, que tiene que ver mucho con talento humano, el tema de gastos per se. Entonces, fíjense, si yo quiero incrementar ganancias, obviamente tengo que disminuir gastos, mejorar ingresos. Sí, aquí, por ejemplo, en muchos, y eso he escuchado siempre, ¿no? Que se habla del customer success hoy día. Sí, que todo es basándose en el cliente, el customer centricity. Sin embargo, fíjese, si no tenemos ingresos, nosotros nos podemos, eh, ¿cómo se llama? Nos podemos obsesionar, en este caso, por la satisfacción del cliente, que si no hay ingresos, no va a haber satisfacción del cliente, créanme. Entonces, justamente la analítica avanzada tiene que enfocarse en ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿en dónde yo tengo el dolor? ¿Sí? Si el dolor tengo aquí en ingresos, ¿no es cierto? Por ejemplo, viene el gerente comercial, me dice, oye, no puedo cumplir mis metas de ventas porque tal vez no tengo un buen presupuesto generado. Voy a generar analítica avanzada, voy a generar un presupuestación. Sí, esto vamos a hacer con qué, analizando toda nuestra data histórica, vamos a generar acá una predicción de ventas, ¿sí? Y con eso pues vamos a poder controlar, ¿no es cierto?, los presupuestos de cada uno de las personas que tengo yo en mi fuerza de ventas. Perfecto. Pero resulta que aquí en los ingresos ustedes no tienen, y no tienen un volumen de ventas suficientes porque no hay disponibilidad. Como no hay disponibilidad, entonces recae todo sobre el tema del inventario. Entonces la problemática no ha estado en la gerencia comercial para cumplir los objetivos, sino la problemática estuvo acá en la gerencia, por ejemplo, de compras, de adquisiciones, sí, o en manufactura, porque aquí podría tranquilamente estar manufactura, ¿no es cierto? No tengo inventario disponible, pierdo ventas, sí, entonces son back orders los que se generan y pérdida de ventas por completo. Entonces, obviamente, el volumen de ventas no se incrementa, el ingreso tampoco, las ganancias tampoco se incrementan. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Tengo otra problemática aquí, comúnmente en las áreas donde que no se hace casi analítica avanzada. O si ustedes se ponen a preguntarse en las organizaciones, en muchas circunstancias se da muy poco énfasis en el recurso humano. Dicen, talento humano,
sí quiero trabajar sobre talento humano, pero sabes que no le voy a dar mucha atención, pero cuando saben que talento humano es lo que le da productividad a una organización. Entonces, fíjense, si es que nosotros estamos teniendo demasiada rotación, ¿no es cierto? Hay demasiada rotación en nuestro personal, hay demasiada pérdida de personal, obviamente nosotros no estamos haciendo una buena contratación. Y lo que pasa es que las competencias de la fuerza laboral, que son las habilidades que tienen las personas, no son las suficientes, obviamente, lo que me va a causar desperdicio y retrabajo. Esto comúnmente ocurre, obviamente, cuando nos falta capacitación, nos falta, en este caso, entrenamiento, y obviamente no podemos cubrir lo que estábamos cubriendo antes, tal vez con personas, en este caso, de experiencia. Sin embargo, lo que hay que hacer aquí, pues, es ver y revisar, por ejemplo, qué persona va a abandonar la organización, cuál va a ser el próximo en renunciar. Es como el mismo algoritmo se aplica también para lo que es pérdida, en este caso de clientes, ¿sí? El churn, ¿sí? Tal vez deben ustedes haber también escuchado del churn. Por ejemplo, el churn o las pérdidas de clientes también se realiza y se ejecuta con el tema de la analítica avanzada. ¿No es cierto? En nuestro caso, lo que queremos es verificar que no haya pérdida, en este caso, de personal. Todo esto sí va directamente al tema de los gastos. Los gastos comúnmente van a ser la variable, ¿no es cierto? Que yo voy a generar, tal vez a predecir, ¿no es cierto? Y con esta variable predictora y con la variable predictora de ingresos, por ejemplo, ¿no es cierto? Con las dos voy a generar y a revisar cómo están las ganancias. Entonces, fíjense que los gastos y los ingresos dependen por detrás de un montón de variables adicionales que pueden ser supuestos, realmente, que pueden ser parámetros, que deben ser controlados en nuestros entornos predictivos. ¿Sí? Y cuando estamos haciendo esto, pues nosotros ahí sí vamos a impactar a la organización en forma transversal. Cuando impactamos a la organización en forma transversal, obviamente ahí es cuando la analítica avanzada está haciendo y está causando efecto. Entonces, miren, no solamente es dibujar o decir yo voy a hacer analítica avanzada, voy a hacer ciencia de datos. El tema es qué cosas vamos a hacer, cómo, cuándo y dónde, como quien dice. ¿Sí? Entonces, partiendo de aquí, pues voy a continuar en mis diapositivas. Sí, lo otro es fijar en este caso el presupuesto. El presupuesto es que ustedes aprovechen y moneticen su información. La monetización de la información tiene que ver mucho con el tema de ir de los insights en este caso de los datos a los insights, ¿no es cierto? Revisar cómo necesito, cómo voy a crear, en este caso, oportunidades dentro, perdón, otra vez se me dañó esta diapositiva. Voy a dejarla ahí. Mil disculpas. Sí, no sé por qué está dando aquí error en mi Google. Sí, esto comúnmente ocurre cuando estamos en línea, ¿no? Por ahí sí, esperemos que ya no ocurra. Sí, entonces lo que les decía aquí es generar no solamente la inversión, sino también esa monetización. Sí, el tema de monetizar no solamente es que yo pueda entregar y vender, qué sé yo, información, sino también monetizar a la interna. ¿No es cierto? Generar y descubrir patrones, generar comunicación y comunicar insights para que las personas tomen decisiones de la manera más efectiva y eficiente. Entonces, eso va a ser importante en el tema de la generación o el tema de recolección para el tema de presupuesto, ¿no es cierto? Luego, obviamente, tenemos la reclutación del equipo. Y fíjense que reclutar un equipo puede ser tan simple como también puede venir siendo algo complejo. ¿Sí? Y el reclutar el buen equipo es poder generar participación de las personas adecuadas en los proyectos de analítica. Esto nosotros, por ejemplo, profundizamos un poquito más en nuestro curso. Sí, porque acá nosotros decimos, mira, ¿qué es lo que va a hacer cada una de las personas? Por ejemplo, vamos a tener los business managers, vamos a tener los business analysts, vamos a tener los analytics modelers, vamos a tener la gente de TI y de datos, ¿cierto? Que van a estar en nuestro proyecto. Sí, y dentro de los business managers obviamente va a estar el sponsor, va a estar el usuario de negocio, va a estar el experto en materia de negocio también que van a trabajar de la mano, muy de la mano dentro de nuestros proyectos. Y también va a estar, en este caso, quien genere, que es el Data Scientist, ¿no es cierto?, para el tema de los modelos, en este caso de analítica avanzada. Pero también podría estar un ingeniero de datos si es que nosotros no contamos con esas fuentes de información que están totalmente, en este caso, preparadas. ¿Sí? Los científicos de datos comúnmente también hacen ese trabajo, pero más eficiente va a ser si un ingeniero de datos hace el trabajo, en este caso, de la consolidación, de la integración de datos. Sí, recuerden que dentro de este proyecto de analítica avanzada, sí, en esta parte de la creación de los modelos,
¿sí? En muchos de los casos, entre el 40 y el 60% corresponde a la preparación de datos, que si lo dejamos por detrás a una persona que hace ingeniería de datos, obviamente pues ese 40-60% tranquilamente puede bajarse entre a un 20 y un 40%. Sí que estamos hablando de ahí un tiempo bastante ambitado. Ahora, lo cuarto es generar impacto en el negocio. Y la generación de impacto en el negocio, fíjense, es generar simulaciones, optimización y generar automatización. Miren, la simulación es para explotar alternativas y tomar decisiones informadas. Yo tranquilamente podría poner mis variables que están aquí de supuestos con la variable resultante para ver qué pasa, ¿no es cierto? Hacer escenarios y ver una simulación de qué es lo que me está pasando con mi ingreso a futuro, con las variables que ya estoy generando predictivo, ¿no es cierto? Luego yo también, o dentro de esto yo podría también optimizar, y la optimización es justamente para poder incrementar de manera eficiente y efectiva el tema de procesos, ¿no es cierto? Para incremento efectivo y eficiente de procesos. Para eso genera optimización, ¿no es cierto? Yo puedo optimizar en este caso todo lo que tiene que ver con su cadena de suministros. Puedo optimizar todo lo que tiene que ver en este caso con el headcounting que tienen dentro de la organización. Puedo optimizar en este caso temas de productividad, ¿no es cierto? Manejo de cajas, de cajeros, optimización de cajas y cajeros, puntos de venta, etcétera, optimización de, en este caso, de todo lo que tenga que ver con temas económicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que en sí se consigue con la analítica avanzada. Y la automatización, que es para acelerar ciclos y reducir la labor en decisiones rutinarias, sí, que prácticamente es gestionar o generar temas como el pedido automático que sale de la automatización de la cadena de suministros. Entonces, al final, lo que nosotros necesitamos es conseguir un sistema de analítica, ¿sí? Un sistema de analítica avanzada que sea eficiente y efectivo, que sea eficiente en la creación del valor y del consumo de recursos. Sí, no es que nosotros necesitamos invertir un montón de dinero, ¿sí? Para generar valor con base en la analítica avanzada. Y ser efectivo, obviamente, logrando que se traslade la estrategia a las tácticas y las tácticas a las operaciones. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos lograr dentro de nuestro sistema de analítica, ¿no es cierto? Y para eso, pues, obviamente vamos a poder llevar, en este caso, modelos. Ahora, yo quiero mostrarles unos dos modelos que tengo aquí. ¿Sí? Yo quiero mostrarles un par de modelos que tengo generados. ¿Sí? Que prácticamente tienen que ver mucho con el tema de las máquinas de recomendación que les había indicado. Denme un segundito. ¿Sí? Por ejemplo, en este modelo que ustedes ven aquí, ¿sí? Este modelo es un modelo que me predice, en este caso, el abandono de los empleados. Como les decía, estos modelos de abandono no solamente van dentro de lo que son empleados, sino dentro de lo que son clientes y todo lo que se abandona. Esto es el churn, ¿sí? Comúnmente es lo que se denomina. Miren, la herramienta que estoy utilizando acá es Alteryx. Sí, y acá prácticamente yo tengo el acceso a datos, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo tengo el acceso a los datos de un clic de los empleados, conjuntamente con sus salarios, ¿no es cierto? Aquí está la compañía de reclutamiento, departamentos, el nivel, en este caso, de los cargos, ¿sí? Tengo el salario, email, etcétera, ¿sí? Y tengo también los datos aquí de contratación y despido. En estos datos de contratación y despido, obviamente está en los términos del departamento, ¿no es cierto? La fecha de terminación, el tipo de terminación, la razón por la cual obviamente abandonaron, ¿no es cierto? Semanas de término, etcétera, meses que se han venido gestando. Entonces, fíjense, lo primero que se hace acá, pues, es combinar estas fuentes de información. Y estas fuentes de información combina todos los datos que ya les había mostrado, ¿no es cierto? Una vez que yo he generado esta combinación, por ejemplo, de fuentes de información, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es ver cuáles son los empleados actuales, ¿no es cierto? Y aquí se genera una fórmula de cálculo, ¿no es cierto? Y se calcula cuánto tiempo han trabajado los empleados anteriores en la organización y si la partida fue voluntaria o no para utilizar en el modelo predictivo. Sí, las herramientas de análisis y asociaciones obviamente pueden indicar la correlación en todas las variables disponibles entre sí. Nosotros
generamos una preparación de datos, una investigación de datos, y eso es lo que vemos, obviamente, en nuestras capacitaciones. Luego, acá también generamos la razón de la partida, ¿no es cierto? Si esta fue voluntaria o no fue voluntaria, generando formulación. Y a partir de esto, pues como ya les mencionaba, se hace el análisis de correlación. El análisis de correlación prácticamente lo que me dice al final es, mira, cómo se correlacionan las variables mediante, en este caso, la correlación de Pearson, ¿sí? Que es una ¿cómo se llama? De las técnicas que utiliza en este caso la herramienta justamente para ver el tema de correlación. ¿Cómo sabemos que en unas variables están o tienen correlación? Obviamente se conoce esto cuando la correlación está más cercana a 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se está generando una correlación entre todas las variables numéricas y tenemos correlaciones casi fuertes, fíjense, porque empiezan no, perdón, estas son débiles, están menor a 1. Las fuertes obviamente empiezan en 0.5. ¿Cómo ustedes ven, por ejemplo, que una variable está correlacionada con otra cuando empiezan a tener, en este caso, una asociación fuerte sobre el 0.5 en valor absoluto, ¿no? Las que llegan a 1, pues obviamente son correlaciones que están relativamente fuertes. Fíjese esta de aquí, ¿sí? Que es el grado, ¿no es cierto? Y la seguridad del grado me dice aquí, recruit rate, ¿cierto? Que está en 1. Por acá igual, por acá me dice, fíjate, este rating, ¿no es cierto? Cuando el grado está en otro valor. Este, por ejemplo, es una correlación fuerte, está en menos 0.023. Es una correlación relativamente débil. Sí, no tiene una correlación fuerte entre estas variables. Si ustedes ven acá, pues, ustedes van a ir viendo cómo se representan en este caso los datos. Fíjense cómo se dan cuenta que esta es una correlación débil, fácil, porque aquí no hay ninguna línea dibujada. ¿Sí ven? Aquí están puros puntos, ¿sí? Dispersos por todo, en este caso, el área. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, en esta correlación, ¿no es cierto? Sí, que es el grado de reclutamiento, ¿no es cierto? Y todo esto, fíjense, aquí sí hay una línea, ¿no? Si ven, sí hay, o sea, está viendo que puede haber una línea. Por acá igual, fíjense aquí, está una línea perfecta, por acá igual. Entonces se va viendo justamente ese tipo o esa forma de correlación que existe dentro de los registros. Y eso es lo que me dice aquí. Sí, basándome en ese estudio, obviamente, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, aquí dentro del modelo, es incluir el tema de la analítica avanzada. Lo primero fue una combinación y el análisis de datos, que es la investigación. Y luego lo que se hace es, obviamente con esta investigación, es entrenar al modelo. En este caso se aplicó una regresión logística. Y en esta regresión logística, lo que se genera, pues, es entrenar al modelo con cada una de las variables predictoras, ¿no es cierto? En este caso se tomó en consideración el salario, ¿no es cierto? El rating de reclutación, el departamento, ¿sí? La compañía de reclutamiento, ¿sí? Y los meses, ¿no es cierto?, que también han durado. Entonces, fíjense que este modelo, ¿no es cierto?, que está aquí ya puesto para generar, en este caso, el abandono, ¿no es cierto? Aquí nosotros necesitamos saber si es que la gente me va a abandonar o no me va a abandonar, ¿sí? Entonces, el modelo entra a entrenarse, y una vez que entra a entrenarse, pues obviamente lo que tiene que hacer es predecir la posibilidad de la renuncia del empleado. ¿Sí? Likely to quit, sí se llama esto. Entonces, cuando nosotros ya generamos o revisamos esta probabilidad de renuncia de los empleados, es cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, ya a sacar los datos. Recuerden que dentro de mi rueda de la analítica, nosotros estamos generando, en este caso, primero entender, ¿no es cierto?, cuál es mi objetivo. Quiero revisar, en este caso, quiero revisar si es que mis empleados me van a abandonar o no. Ese es el objetivo. Y revisar el abandono. Porque al final lo que queremos es reducir ese abandono en realidad. Luego de esto nosotros generamos el estudio de los datos y el entendimiento del problema. Y ahorita lo que estamos haciendo es generando el modelamiento. Una vez que se genera este modelamiento, aquí están los informes también de la reducción logística. Aquí les va a dar los diferentes, en este caso, los diferentes coeficientes de correlación. Sí, aquí está, en este caso, las variables, en este caso, las variables de P, las variables Z, los errores de estándar, etcétera. Sí, y la estimación per se. Entonces, acá está el informe interactivo nada más. Es lo mismo que ustedes ven aquí, pero acá de forma interactiva. Aquí les da la exactitud, justamente lo que les está mostrando aquí, ¿no? Aquí me da la exactitud, la precisión del modelo, obviamente. Sí, miren que esta exactitud está en 0.96, es decir, tengo una buena predicción
¿no es cierto? Me está dando la recuperación, el corte de probabilidad, acá abajo me está generando las matrices, la matriz, ¿no es cierto? Los falsos positivos, los falsos negativos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí les dice un positivo real, es del 116, del 100%, negativo real, un negativo pronosticado, etcétera. Sí que son obviamente las matrices de confusión, las que ustedes tienen que ir revisando en el momento del modelo, ¿no es cierto? Acá me está dando también el cuadro RO, que es la curva, ¿no es cierto? El área bajo la curva para ver si es que tengo en este caso precisión o no. Entonces, fíjense, esto les está entregando el modelo y eso es lo que nosotros vamos revisando más a detalle dentro de nuestras capacitaciones. ¿Sí? Y una vez que nosotros generamos esto, pues obviamente hay que sacar la probabilidad, ¿sí? La posibilidad. Entonces ordenamos en este caso cada uno de las variables que tenemos. Filtramos aquellas probabilidades, ¿no es cierto?, que son de 80% y superiores en realidad, ¿no es cierto? Y con estos filtros nosotros vamos a sacar los empleados que tienen mayor probabilidad de renunciar, ¿no es cierto? Fíjense, al final, sí, al final lo que les va a entregar cualquier herramienta, sea esta herramienta, sea Nine, sea R, sea Python, sea lo que sea, les va a entregar en este caso en esta tabla de datos lo que me está diciendo, oye, este empleado con este salario, ¿no es cierto? Con todas las variables que nosotros utilizamos para generar y ver si es que con esas generamos el pronóstico, obviamente. Sí, me está diciendo al final que estos son los que mayormente tengan la posibilidad de salir, ¿sí? Fíjense que cada uno de ellos tiene obviamente una probabilidad altísima de subir, ¿no es cierto? Aquí está redondeado justamente los valores, ¿no? Pero fíjense, estas son las probabilidades que están acá. Sí, para la visualización pues se genera un redondeo. Fíjense, aquí están en 0.99, etcétera. Entonces, fíjense, con cada uno de ellos, sí, con cada uno de ellos nosotros podríamos, en este caso, armar ya una visualización, ¿no es cierto?, para que un gerente de ventas, perdón, un gerente de talento humano, sí, vea la forma de, si son empleados, obviamente, decirle, mira, no te vayas, ¿no? O sea, quédate, sí, y obviamente esto lo que hace es ir a revisar en una herramienta de visualización, ¿no es cierto?, crear un tablero, porque una cosa es generar un modelo de analítica avanzada, como el que ustedes están viendo aquí. Otra cosa también es, en cambio, entregar el valor de ese modelo de analítica avanzada. Y entregarle ese valor del modelo de analítica avanzada es que ustedes generen tableros que sean de completo entendimiento para las personas. Sí, fíjense, allá lo que hicimos fue generar un pronóstico. ¿Quién se va a ir o quién no se va a ir? Entonces, chévere, por aquí nosotros teníamos obviamente teníamos, ¿cierto? El job level, tendríamos aquí el nombre del departamento. Chévere, a ver, en este nombre de departamento, déjenme ver, yo puedo tranquilamente decir, a ver, cuántas personas están por cada uno, ¿cierto? Entonces le digo, chévere, sabes que aquí tenemos tantas personas por cada uno de los departamentos. Sí, o tranquilamente podríamos hacer algo así, para que sea algo medio chévere. Sí, le digo, mira, aquí vamos a hacer de esta forma, ¿no? Aquí le digo, vamos a hacer algo así, ¿cierto? Y por acá le voy a decir, sí, que esto se cambie a una forma. Y acá le vamos a poner, en este caso, a representar esto, ¿no? Como un empleado. ¿Sí? Entonces acá representamos, decimos, tenemos esto. Esta es la cantidad de empleados. Aquí vamos a hacer un eje doble nada más para que se pongan en este caso, ¿sí? La cantidad de empleados que necesitamos que se pongan. ¿Sí? Aquí vamos a poner también. ¿Sí? El tamaño. Vamos a poner también aquí. Perdón. Vamos a ponerle acá en lugar del 0. Esto, ¿no? Sí, perfecto. Aquí esto vamos a centrar rapidito. Sí. Y esto vamos a sincronizar aquí. A la barra le voy a decir que se haga delgadita.
Y acá le voy a decir, no me hagas esto. Si no le vas a poner aquí el muñequito. ¿Sí? Y acá ya le digo, ¿no es cierto? Mira, vamos a tener toda esta cantidad de personas que se van a ir de cada una de estos departamentos, ¿no es cierto? Estas son las personas. Aquí vamos a cambiar nada más el color. Vamos a poner aquí otro colorcito. Y a este. Exacto. Algo más chévere. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, y hacemos, ¿cierto? ¿Cuántas personas? Eso es la traducción de mi modelo de analítica avanzada. Sí, aquí le voy a poner cuántas personas. ¿Cuántos colaboradores? ¿No es cierto? ¿Cuántos colaboradores son los posibles abandonos? O las posibles renuncias. Son las posibles renuncias. ¿Ya? Chévere, aquí está dicho cuántos van a renunciar. ¿No es cierto? Ahora de estos, por ejemplo, también le podemos decir, oye, dime la compañía que reclutó, ¿no es cierto? Sí, y dime cuántos reclutaron por compañía. Sí, rapidito ahí. ¿Quién reclutó? ¿Cierto? Y cuántos por compañía. Perfecto. Ellos son los quienes ayudaron reclutando, ¿sí? Para saber, ¿no es cierto? Con cuáles empresas de reclutamiento, ¿cierto? Debo, en este caso, mejorar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Finalmente, podemos decirle, mira, de estos, ahora sí, dime, ¿no es cierto? El empleado, el ID del empleado, cuál es el salario que estaban percibiendo, en este caso, las personas, ¿no es cierto? Y de aquí también dime, en este caso, en qué porcentaje sabemos que ellos van a irse, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, aquí tranquilamente podríamos hacer una dispersión de esto. No, no voy a dar una dispersión porque está muy cerca. Aquí le vamos a generar algo así, ¿cierto? Esto le vamos a dejar, ¿no es cierto? Que sea esto en porcentaje. Perfecto. Sí, y esto también en porcentaje. Perfecto. Aquí me está... exacto, me está gestionando ahí. Aquí vamos a cambiar la escala nada más para que se vea mejor. Sí. Exacto. Y se está viendo un poquito mejor. Podríamos seguir cambiando la escala, ¿no es cierto? Editar un eje. Esto es para que se vea mejor nada más. Vamos desde punto 88. Vamos a ponerle. ¿Sí? Y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a incrementar. No, 0.02. No, esto está ahí. Perfecto.
para que sea un poquito mejor, ¿no? Sí, aquí quiero identificar los que... A ver, quiero identificar los que tengan menor probabilidad de irse. Esta persona así. Entonces, fijémonos aquí. Sí, aquí le voy a decir, oye, tengan menor probabilidad de irse, ¿cierto? Esto vamos a identificar algo así, rapidito. Sí, y el salario igual. Listo. Aquí vamos a tener un salario promedio para saber realmente cuál es el promedio de salario que estuvieron ganando estas personas que están por irse. ¿Sí? Entonces aquí pongo el valor. Listo. Entonces aquí le digo quiénes, ¿no es cierto? ¿Sí? Abandono de los colaboradores. Perfecto, entonces al final, miren, lo que necesitamos es hacer una visualización, ¿no es cierto?, de cuáles son los que se van a ir, ¿no es cierto?, las empresas y obviamente lo que les decía, ¿no?, el detalle de las personas que sí se van a ir, en definitiva. Entonces al final, ¿sí? Al final lo que nosotros vamos a tener es vamos a tener, ¿no es cierto?, déjenme eliminar esto. Sí, vamos a tener el análisis, por ejemplo, del tema proyectivo, que es mostrar y generar conversación con las personas. ¿No es cierto? Fíjense que nosotros, este era nuestra variable resultante, fue este. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que se vayan o no se vayan. Por ejemplo, fíjense, él me dice que tal vez, ¿sí? A ver, esta persona, ¿quién es? Sí, está en el departamento de servicios, ¿no es cierto? Y me ha reclutado esta empresa. Está bien. Tema Monster, dice, fíjese, en Monster, fíjese, hay 13 personas que van a irse de finanzas, 6 de operaciones, 67 de ventas y 3 de servicios. Fíjense en qué porcentajes, cada uno está sobre el 90%, 90.37 y muchos de ellos llegando al 100, es decir, fíjense qué tan eficiente puede ser una organización, ¿no es cierto?, que es mi reclutadora y de ellos, pues, están casi seguros que se van a ir el 100% de los que me han ido reclutando. Veamos el promedio aquí de salario de estas personas. Ha sido de $5,536, pero hay gente que está sobre los $28,100, por ejemplo, de su salario. Veamos esta empresa que dice, este es reclutamiento interno. Reclutamiento interno estoy más alto, sin embargo, aquí hay probabilidad que todos se vayan a decir, no soy un buen reclutador. ¿Sí ven? Y de estos, por ejemplo, High Diversity me dice aquí, eh, aquí obviamente son 60 las personas que están contratadas, ¿no es cierto? Y de estas, las que mayormente han contratado son ventas y servicios, y en ventas y servicios son las que más se van. Dice.com, fíjense, aquí sí hay personas que podrían quedarse. ¿Sí? Entonces, fíjense, el tema es, sí, miren que cumplir con esta ruedita de la analítica, ¿no es cierto?, es llevar los temas de negocio, ¿sí?, a un tema de modelamiento, a un tema de generación basándome en algoritmos, a un tema de formulación y a un tema de visualización, como lo que ustedes ven. No solamente es generar el modelo, sino también transmitir. Y esto, por ejemplo, se lo puede hacer sin problema, ¿no es cierto?, con el tema de la analítica avanzada. Y esto son pérdidas, obviamente pérdida no de clientes, sino pérdida del personal de la organización. Bien, bien, déjenme nada más. Este era el ejemplito que les quería mostrar. ¿Sí? Déjenme regresar a mi presentación. Un segundito, regreso a mi presentación. Exacto. Y aquí en mi presentación, sí, lo que quiero obviamente es mostrarles en este caso y hablarles de nuestra capacitación, sí, de analítica avanzada. Denme un segundito. Quiero hablarles de mi capacitación, o nuestra capacitación en realidad de analítica avanzada. Nuestra capacitación de analítica avanzada es una capacitación que habla de todo esto, ¿no?, de lo que ustedes están viendo.
¿sí? Habla específicamente de cómo la analítica avanzada les puede ayudar a ustedes a entablar, ¿sí? Esas relaciones entre lo que son los datos y lo que es, en este caso, el negocio, ¿sí? Déjenme nada más abrir mi brochure. Un segundito, abro mi brochure. Está un poquito lento un poquito lento mi internet. Exacto. Entonces nosotros queremos presentarles justamente este taller que es de analítica avanzada, que les entrega a ustedes un badge digital. Sí, el análisis avanzado de datos para el negocio. Sí, la analítica avanzada, obviamente, como ya les acabo de mostrar, no solamente es ir y generar, en este caso, el aprendizaje de una herramienta o de cualquier tema sino cualquier tema de lenguaje de programación que me sirva para hacer analítica avanzada, sino también entender el negocio. Y eso es lo que hacemos dentro de nuestra capacitación. Como ustedes saben, aquí van a obtener un badge digital, ¿no es cierto?, otorgado por BI Solutions, BI Academics en este caso, sí que a ustedes les sirven para poderlo publicar como una certificación en sus redes sociales, ¿sí? Y obviamente poder exponer su currículum, en este caso virtual. Sí, los instructores obviamente que vamos y que entregamos las capacitaciones en Vía Academy somos instructores que relativamente trabajamos de una forma constante en este caso con el tema de datos. Sí, todos los instructores son completamente capacitados para poder entregar estos talleres. ¿Sí? ¿Qué van a aprender dentro de nuestro curso de analítica avanzada? Prácticamente es poder justamente revisar este tema del encuadre del problema, cómo nosotros podemos delimitar esa problemática, cómo podemos modelar esos problemas, ¿cierto? Cómo podemos modelar las soluciones per se, que es ya justamente es irnos a generar los modelos de soluciones, ¿no es cierto?, basándonos ya sea en formulación o en la aplicación de todo el tema de técnicas matemáticas, estadísticas, ¿no es cierto?, y algoritmos de datos que nos van a ayudar a nosotros a poder generar esas predicciones y esos pronósticos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver dentro de esto, la visualización y la presentación, ¿no es cierto?, de datos como lo que les dice acá. Sí, por ejemplo, estamos viendo un modelo de Shor. A ver, ¿cómo presentamos este modelo de Shor? ¿Sí? Luego de esto, generamos la comprensión y la acción, que básicamente es hacer y revisar esos insights que salen desde nuestros tableros, ¿cierto? Que ya son generados no con los datos del pasado, sino con los datos de lo que va a pasar. Sí, por eso es que la analítica avanzada sirve para dibujar la estrategia. ¿A quién está dirigido? Obviamente a todas las personas, ¿no es cierto?, que están interesadas en el análisis de datos, porque acá vemos desde los fundamentos hasta el tema de predictivo, gerentes de proyectos, arquitectos de datos, gerentes de planificación, analistas de negocio. Por ejemplo, ustedes pueden tranquilamente llamar también a sus colegas, pueden ayudarnos invitando a sus colegas para que puedan revisar, obviamente, el contenido y ver la posibilidad de inscribirse en nuestro taller. ¿Qué plataformas utilizamos? Utilizamos Tableau, utilizamos Alteryx, utilizamos Excel, utilizamos Power BI, específicamente para poder extender todo nuestro curso, ¿sí? Entonces acá está justamente el temario, que es la parte 1, que se basa en el tema de análisis de datos, fundamentos y principios, lo que ya les comentaba. Y se ve un poquito el tema cultura, organización, conceptos de analítica, se encuentra encontrando las soluciones de análisis de datos, el proceso de la arquitectura de soluciones de datos. Luego se ven las estrategias de negocio con análisis predictivo, pues, y ahí es donde entramos a ver estas técnicas y obviamente hacemos full tema práctico. Sí, una nuestras capacitaciones, recuerden que son capacitaciones online y son prácticas sobre todo. Sí, porque acá no es que nosotros les vamos a decir, vean, traigamos los pétalos de rosas y vamos a ver ahí, a pronosticar qué pétalos mejor y todo ese tipo de cosas. Acá hacemos en este caso ejercicios como los que ustedes acaban de ver en nuestro webinar el día de hoy. Sí, obviamente generando el impacto del análisis visual en los negocios, que prácticamente es ver cómo traducir, en este caso, el análisis avanzado de datos hacia una visualización, ¿no es cierto? Esa es la parte 4 que vemos. Y este curso tiene una duración de 32 horas, ¿sí? Y va a iniciar, en este caso, el día 18 de abril y finaliza, en este caso, el 13 de mayo. Son prácticamente 4 semanas de capacitación, 32 horas, 3 horas los días lunes y miércoles, que van entre 18 horas 30 a 21 horas 30 para, en este caso, horarios de Colombia, de Perú, ¿no es cierto? Bogotá, Lima, Quito.
sí, una hora más en Bolivia. Sí, también hay que consultar obviamente por los horarios en cada uno de los países. Los viernes son 2 horas, de 18:30 a 20:30. Sí, y son por 4 semanas. Entonces, toda nuestra capacitación es en línea. Sí, así que aprovechemos obviamente para poder generar esta capacitación. Esto lo dictamos directamente vía Zoom. Sí, y así es como les ayudamos a ustedes para que puedan desarrollarse y ser expertos, en este caso, en todo lo que es el mundo del Big Data, de la analítica y del análisis avanzado de datos per se. Bien, entonces, esta es la presentación de nuestro webinar, así que ustedes pueden tranquilamente ahora escalar profesionalmente, diferenciarse y obviamente optar por un curso que no solamente es un curso, como les digo, de aprendizaje, de, como dicen por ahí, Power BI, Big Data con Power BI, eso no existe. Sí, o hacen la analítica avanzada solamente con Python y les enseñan únicamente a programar en Python, pero no, en este caso, el valor de lo que tiene la analítica avanzada para un negocio. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra capacitación per se. Sí, entonces, nada más comentarles, obviamente, que aquí están las personas a quienes pueden llamar. De hecho, nuestra asesora comercial principal de Vía Academics está acá, que es María Teresa Figueroa, que también nos acompaña aquí en el webinar. Sí, ahí está su correo y su número telefónico. Tranquilamente pueden llamarles, pero acá están también los otros asesores comerciales dentro de nuestra corporación. Así que les invitamos obviamente a que crezcan, se diferencien y obviamente tengan también la posibilidad de entrenarse en este tipo de capacitaciones. Sí, no sé, Judy, si tenemos algo más. Si no, obviamente pasamos en este caso a nuestro esquema de preguntas. No sé qué pasó con mis diapositivas que se están tardando en cargar, pero aquí tenemos ya las preguntas. Sí, Bueno, Judy, no sé si tenemos también alguna promoción. sí, eso les quería comentar. Bueno, les cuento que el precio normal del curso es $448. Obviamente este curso no es un curso pregrabado, sino que es online. Ustedes pueden asistir de manera presencial. Lo que les da la ventaja de poder hacer preguntas a las dudas que tengan en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que tienen los cursos presenciales online. eh, pero pues por ustedes haber asistido a este webinar, nosotros les estamos dando la promoción del 50% de descuento. Es decir, que el curso por este día hasta que pues empecemos es de $224. Así que les invito a que aprovechen. Justamente aquí les voy a dejar el enlace de pago para las personas que están en Ecuador y pues para las personas que están fuera de Ecuador, nuestra asesora les puede enviar una cuenta de PayPal para que puedan hacer este pago y pues poder empezar el 18 de este mes. Entonces, esa es la promoción del día de hoy. Les paso también el link de María Teresa Figueroa, si es que se quieren comunicar directamente. Me permiten un segundito, al chat igual, para las personas que están fuera de Ecuador. En cuanto a preguntas, Fernanda Plaza ahorita nos dice si es que les podemos pasar las diapositivas por si acaso. Ok. Ya, Va a estar publicado el webinar por si acaso. Ajá, o sea, le digo a Fernanda, nosotros publicamos el webinar en nuestro canal de YouTube, entonces tú lo puedes ver ahí pregrabado. De hecho, les paso en este momento el link para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos bastante información relevante y de interés que compartimos con nuestra comunidad. Entonces, para que se suscriban y pues ahí va a estar subido el webinar del día de hoy. ¿Alguien más tal vez tiene alguna consulta? Pues por el momento no tenemos más consultas. Ok. Bueno, si ya no tenemos más consultas, déjenme decirles que muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Sí, nosotros comúnmente venimos haciendo estos webinars con las personas que obviamente nos acompañan. Sí, recuerden que estos son contenidos, en realidad contenidos de valor para ustedes, contenidos que les puede servir. Sí, aquí damos ciertos tips and tricks, pero obviamente
Ya la capacitación fuerte obviamente está en nuestros cursos y nada más resaltar que los cursos son de 32 horas, ¿sí? De capacitación en línea. Sí, no son cursos pregrabados, como ya dijo Judy, ustedes pueden preguntar tranquilamente, pueden consultar en este caso al instructor, sí, y de hecho, pues como saben ustedes, son temas prácticos orientados al tema de mejora profesional. Sí, nosotros no competimos con temas universitarios ni tampoco empresas que están saliendo recién al mercado, sino nosotros ponemos acá nuestro expertise, ¿cómo se llama? Todo lo que hemos pasado en proyectos y nuestra experiencia en proyectos en sí. Entonces eso hace pues que la capacitación sea mucho más llevadera, ¿no es cierto? Para ustedes, sobre todo si quieren desarrollarse. Sí, porque miren, yo doy clases también en universidades, ¿sí? Y en una universidad te dan un montón de horas, te enseñan la herramienta y cuando yo llego al final les digo, ¿y qué les dieron? Al final no saben cómo llevar la teoría a la práctica, por eso es que este webinar es de la teoría a la práctica. Sí, y nuestra capacitación es ir de la teoría a la práctica, no saben cómo enlazar el tema de datos con el tema de la analítica avanzada. Entonces eso es lo que nosotros hacemos acá. Sí, así que yo les invito, los cursos son bien chéveres, sí, así que inscríbanse, llámenle a María Teresa que está aquí. Sí, pueden escribirle y aprovechen esta promoción que está pues relativamente buena. Sí, eso nada más. Yo de mi parte pues les agradezco mucho por haber asistido nuevamente a este webinar y les espero, obviamente les esperamos en estas capacitaciones, en nuestras capacitaciones. Recuerden que lo que damos es todo lo que tiene que ver con, en este caso, Big Data y analítica. No tenemos 5 capacitaciones, 5 o 6 cursos de capacitación, no me parece que son más. Sí, más 5, 6 o 7 cursos de capacitación. En realidad son 180 horas que damos en toda nuestra especialización de analítica y Big Data. Sí, con muchas horas en vivo. Son 2 cursos nada más grabados, pero el resto de capacitación todo es en vivo. Sí, así que les esperamos pues y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos, amigos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.